Amigas y amigos, buenas tardes. Gracias por responder por segunda vez en este frío mes de enero a la llamada del Foro Gogoa. Arratsaldeon, adiskideok, agur terdi. Momentu on batean, aldaketaren urtean, espero dugun bezala, Complutense Unibertsitatetik Maria Luz Moran datorkigu. Berak soziologia politikoari buruz irakasgaiak ematen ditu eta bere ikerkete kultur politikoaz dihardute. Tiene un gran interés para todos y todas nosotros escuchar y conversar con Maria Luz Moran sobre un tema del que ella es especialista, la cultura política, o si queréis, en plural, las culturas políticas. Porque Maria Luz, además de dar sus clases en la Universidad Complutense sobre sociología política y sobre conflicto social y violencia colectiva, dedica hace muchos años una gran intensidad y esfuerzo de investigación a conocer cómo se forma y cómo evoluciona la cultura política y a explicar para qué sirve y qué está en juego en ella. Sus trabajos de investigación, valiéndose de encuestas, de instrumentos de la sociología, atendiendo a la historia y a la psicología social, han aportado mucho para conocer cómo es la cultura política de los jóvenes y la cultura política de las mujeres. Atentos a este importante año electoral y a las interesantes expectativas de cambio hacia modelos políticos más humanos y sociales y a la demanda de regeneración ética y participativa que se ha abierto, nos interesa hacer un balance, seguro que o en la exposición, en el coloquio, lo podremos hacer con Maria Luz, de lo que ha supuesto la transición política, en qué han quedado, cómo se pueden robustecer nuestras aspiraciones a convivir en libertad, en paz, en justicia, dentro de la diversidad. Podremos subrayar también lo que ha habido de específico en la sociología política de nuestro pequeño país, de nuestra tierra, porque tiene perfiles también excepcionales. Si es verdad que asistimos a una repolitización de la vida social, es importante conocer los nuevos espacios y las nuevas prácticas que se nos presentan a una ciudadanía que quiere mucho más que votar, porque pretendemos estar presentes, pretendemos participar e influir en política. Y aspiramos además a que la ética y la política vayan de la mano. Este auditorio suele ser nutridamente femenino. Maria Luz podrá decirnos también en su exposición o en el coloquio qué están aportando las mujeres a la cultura política y qué dificultades hay para que una mayor presencia política de las mujeres en el espacio cotidiano y en el espacio público sea visible. Antes de decirle que, por supuesto, ya lo sabe, es bienvenida, quiero recordar a todos que, como en otras ocasiones, la librería Catacrac nos hace un servicio que está en el vestíbulo, donde está el último libro que Maria Luz Moran ha coordinado, Actores y demandas en España, análisis de un inicio de siglo, y en él ella es la editora, la introductora y es la autora de uno de los artículos de este libro colectivo, Preocupaciones y demandas en tiempo de crisis de nuestra juventud. Así que, lo dicho, bienvenida Maria Luz. Maria Luz, bueno, como quieras. Gracias por aceptar esta invitación del Foro Gogoa y también por venir a visitarnos en este momento de gran tarea para ti, a final de cuatrimestre, llena de exámenes que has tenido que corregir en el tren. Bueno, pues bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias al Foro Gogoa por haberme invitado, y a todos vosotros me permito tutearos por asistir a mi intervención, a mi conferencia.
Yo lo he organizado después de hablar con Javier y tratando de hacer una intervención que os pueda interesar y que pueda dar lugar a la reflexión y al debate. La había dividido en dos partes. En la primera me gustaría hacer un poco de pedagogía, en el sentido de presentaros, explicar un poco de dónde viene este concepto de cultura política, que es un concepto que tantas veces oímos en discursos políticos, en los medios de comunicación, qué problemas plantea, porque es un concepto un poquito problemático, por eso a mí me gusta hablar de culturas políticas en plural. Y después, en la segunda parte de mi intervención, lo que intentaré hacer es un recorrido desde el año 70, unos años antes del inicio de la transición, hasta la actualidad, de cómo se ha entendido, de qué problemas ha planteado el estudio, la reflexión, el debate sobre las culturas políticas, para acabar un poco en la situación en la que nos encontramos hoy. Quiero decir, y se lo he dicho hoy comiendo a Javier, que yo soy una analista política desastrosa, es decir, que no tengo grandes recetas ni contestaciones, pero sí me gustaría acabar la intervención planteándoos lo que, a mi juicio, que es lo que nos estamos jugando, o que se está jugando con respecto a la cultura política. Bien, para comprender lo que es la cultura política, o por qué unos científicos sociales, vamos a llamarlos así, estadounidenses, se inventaron este concepto, hay que echar marcha atrás al final de la Segunda Guerra Mundial y preguntarse o prestar atención a lo que entonces constituía uno de los problemas fundamentales para sociólogos, politólogos, historiadores, un doble problema. El primero era explicar la quiebra de las democracias en Europa en los años 20 y 30, es decir, por qué había ascendido el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, pero también porque se había producido el auge de los movimientos fascistas en la vieja Europa, vamos a llamarla así. Y el segundo problema íntimamente ligado era contribuir a la reconstrucción de las democracias europeas acabada una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Aparece entonces este concepto de cultura política para tratar de ir más allá de la política puramente institucional, es decir, más allá de lo que los juristas y los politólogos estudiaban o prestaban atención en aquel momento. Imaginaos que es cómo redactamos las nuevas constituciones después de la caída en la nueva constitución alemana, la nueva constitución italiana, qué sistemas de partidos, todas estas cuestiones, si queréis, de pura ingeniería política o institucional. Y se trataba entonces de prestar atención a lo que podemos llamar a la política entre bambalinas o a la infrapolítica, lo llaman algunos autores. Entonces empiezan a surgir toda una serie de trabajos que definen o que entienden la cultura política como el conjunto de valores, de actitudes, de creencias que tenemos los ciudadanos, individual, pero también colectivamente, con respecto a lo político. Entonces, fijaros que inmediatamente, que si hablamos de conjunto de creencias, de valores, de actitudes, se nos plantean varios problemas. Por un lado, trabajamos o pensamos en un campo en donde son muy importantes las contribuciones de los historiadores, cómo se crean a lo largo de la historia, se reproducen estas culturas políticas. Es muy importante también la contribución de los psicólogos, y en concreto de los psicólogos sociales, porque hay una dimensión de creencias, de valores, de representaciones del mundo, pero también los sociólogos. La idea de esta primera generación, o de lo que podemos llamar el modelo clásico de la cultura política, es que la estabilidad de los sistemas democráticos, de las democracias, pero también los rendimientos, es decir, la efectividad, los outputs, dicen los
técnicos. El rendimiento, las políticas concretas dependen o están influidas por esas culturas políticas. Esa es la idea fundamental. No solo se trata de instituciones, de leyes electorales, de sistemas electorales, de cómo organizamos las cámaras representativas, de cuáles son los derechos de participación política, sino que hay algo ahí detrás que está jugando y que tiene que ver con muchas cosas. Primero, o que se refiere a muchas cosas. La primera de ellas es a nuestra propia concepción de nosotros mismos, individual, como miembros de una determinada comunidad política. El yo, yo, María Luz Morán o Mariluz Morán, como queráis llamarme, como miembro de, como ciudadana de qué, con qué derechos, con qué representaciones sobre mis derechos como ciudadanas, mis expectativas con respecto a lo que, cómo entiendo yo lo público. Ahí hay dos patas fundamentales que son la pata de la identidad, del nosotros común, yo como miembro de qué, cómo me... Después volveré un poco sobre esto. Y es decir, la primera, la identidad, la pertenencia, cuál es esa comunidad política. A mí me gusta hablar en plural, después volveré. Y la segunda es la de la implicación, ¿no? Los derechos y los deberes que implica la pertenencia a una determinada comunidad. Inmediatamente se suscita el problema de ¿dónde se aprende estas culturas políticas o esta cultura política? ¿A través de qué mecanismos aprendemos cada uno de nosotros eso que yo utilizo muchas veces, la idea de las gafas, los lentes, que diría un sudamericano, un latinoamericano, con los cuales miramos, entendemos la realidad, dónde se aprenden, cuándo, dónde, cómo se transmiten, pero también cómo cambian, cómo se producen o cuáles son esa interrelación entre lo que podríamos llamar la política institucional, las generaciones, los acontecimientos históricos o políticos o los cambios de estas culturas políticas. A ver, esta primera utilización del concepto de cultura política fue muy conservadora. Hay que decirlo desde el principio, el modo que se utilizó, muy conservadora. Está vinculada a una ciencia política, un análisis sociopolítico que planteaba, por un lado, que las democracias más estables tenían unas determinadas culturas políticas cívicas que se correspondían a las democracias anglosajonas. De alguna manera, no estamos en... decían... Estoy trivializando, en el buen sentido de la palabra. Si ha tenido usted la mala suerte de no ser estadounidense o británico, si no ha tenido usted la mala suerte de nacer en países con una larguísima tradición de implicación cívica, de construcción de la ciudadanía, si no ha tenido usted la Carta Magna, si ha tenido usted la mala suerte de ser, yo qué sé, chileno, español o marroquí, mala suerte, porque tendrán ustedes culturas políticas que encajan mal, que plantean siempre problemas. Es una perspectiva bastante conservadora. Al mismo tiempo, para ya ir entrando en el caso de España, desde muy pronto el argumento de la cultura política fue muy relevante para estudiar el caso español y para estudiar el triunfo del franquismo y el triunfo del bando nacional en la guerra civil, porque dentro de esta primera generación, es decir, de esta gente que trabaja finales de los 40, 50, 60, hay una figura que hay que recordar, quizá a alguno de vosotros os suene, que se llamó Juan José Linz, o Juan Linz, un sociólogo madrileño, bueno, de padre alemán y madre madrileña, que muy joven, al acabar sus estudios de Derecho en Madrid, en la Universidad Complutense, se fue a los Estados Unidos, que tenía la preocupación de explicar el ascenso del franquismo y que utilizó la idea de cultura política para explicar el fracaso de la Segunda República y el ascenso de Franco.
igual que se había utilizado esos miembros de su generación para explicar el fracaso de la República de Weimar en Alemania y el fracaso de la democracia italiana, el ascenso de Hitler y de Mussolini. Es decir, desde muy pronto, os estoy diciendo desde los años 60, Linz y la gente que trabaja con él en los Estados Unidos están dándole vueltas a este tema de la cultura política para explicar eso, el fracaso de la Segunda República. A pesar de este sesgo, si queréis, muy conservador, muy de seguir contando, es decir, un centro de países de democracias estables en los 50-60, que son las democracias anglosajones, y todo el resto serían casos desviados y casos fracasados o semifracasados y demás. Yo creo, y por eso llevo muchos años trabajando en esto, que esta idea de cultura política es una idea que es interesante, es decir, y que merece la pena reflexionar sobre ella. A mí me gusta mucho comprenderla primero en plural. Creo que, a diferencia de la tradición clásica, quedaba por sentado que había algo parecido a una cultura política de los estadounidenses o de los españoles o de los italianos o de los marroquíes, es decir, que identificaba cultura política con Estado. Entonces estudiaban, tendríamos que tener algo parecido a una cultura política española o de los españoles. Yo creo que hay que funcionar con la idea de culturas políticas en muchos casos en conflicto, en otros que se interrelacionan mutuamente, y por eso yo creo que se puede hablar, por ejemplo, o se debe hablar de una cultura política de las mujeres en España, que nos uniría a ciertas maneras, efectivamente, de considerarnos a nosotras mismas como ciudadanos, de considerar el sistema político, igual que se puede hablar de cultura política de los jóvenes o de culturas políticas de los jóvenes, pero también se puede hablar de cultura política de los andaluces, de los vascos, de los navarros o incluso de los madrileños, aunque en este caso, por la propia conformación de Madrid, serían de nuevo culturas políticas de los madrileños. A mí, yo creo que este análisis de el conjunto de símbolos, de significados o de estilos de acción que compartimos y que hacen posible lo que podemos decir y lo que podemos hacer, pero que también limita lo que podemos decir y lo que podemos hacer, es una idea importante para comprender la complejidad de nuestra vida pública, de la vida pública en general, de la política e incluso de la ciudadanía. A mí me gusta esta idea, os decía antes, de las gafas, unas gafas, bueno, de nuevo podemos tener 2 o 3 gafas, por aquello de la moda y todas estas cosas, pero en definitiva gafas compartidas, gafas que nos permiten tener una visión común de lo público. Me gusta la idea, hay autores que hablan de gramáticas de la vida política. Fijaros la gramática, es decir, cuando hablamos un idioma, esto supongo que yo no soy filóloga, muy interesado a hablar en el público. Las gramáticas dictan la norma, ¿no?, de cómo debemos construir, en el caso del castellano, el latín, el sujeto, verbo, predicado y demás, pero al mismo tiempo después los hablantes, al hablar la lengua hablada o la lengua escrita, podemos forzar la gramática y se producen modificaciones. Y me gusta mucho también, hay una idea de una socióloga americana, bueno, da igual cómo se llame, que a mí me gusta mucho, que habla de la cultura política como el juego de herramientas, como esa caja de herramientas que tenemos todas en casa, que va desde esa caja de zapatos en donde vamos guardando de todas las chapucillas que vamos haciendo, y a medida que cumplimos años, bueno, a lo mejor pasamos de la caja de zapatos a una cosa un poquito más digna, en donde vamos dejando, yo qué sé, el destornillador que nos compramos, el Black & Decker que nos trajeron de regalo por Navidades, que no utilizamos mucho, el resto de cable, el casquillo que te compraste un sábado por la tarde, y donde hacemos las chapucillas, esa idea de
de, a la hora de enfrentarnos con un acontecimiento, a la hora de decidir, por ejemplo, actuar, no actuar, cómo incorporarse dentro de un movimiento social, abrimos nuestra caja de herramientas en donde hay muchas cosas. Unas ya sirven poco, aprovechamos normalmente para hacer un poquito de limpieza y tiramos esos tornillos ya que están mugrientos, que nos recordamos, pero al mismo tiempo introducimos, y hay siempre 2 o 3 posibilidades. Esta idea de herramientas me interesa. En los últimos, fijaros, 20 años, es decir, tenemos estos primeros trabajos. Después tenemos esta idea de la cultura política como un argumento muy importante en el debate intelectual sobre el franquismo, sobre el triunfo del franquismo. Y tenemos en los últimos 20 años un resurgir de los argumentos sobre la cultura política, sobre, repito, estos conjuntos de representaciones, de símbolos, de memorias, de creencias, de valores, con respecto a lo público guión político. En los últimos años, a mi juicio, hay una serie de razones que explican este renacimiento, y fundamentalmente son razones que tienen que ver con desconciertos, con cambios sociales muy profundos, con intentos de dar respuesta a nuevas realidades ante las cuales los ciudadanos, los grupos sociales tenemos que dar respuesta. Alguna de ellas. Por un lado, el surgimiento de lo que algunos autores han llamado la nueva política, es decir, frente a la decadencia de la política institucional, volveré después un poquito, ¿no? Disminuye la afiliación a los partidos. Esto no solo es en España, es decir, vamos a hablar a lo bruto, democracias occidentales. Disminuye el número de militantes en los partidos políticos y en los sindicatos, aumenta el nivel de abstención, aumenta la desafección, los síntomas de desafección política institucional, desconfianza con respecto a las instituciones y demás, y al mismo tiempo parece que surge una nueva política ya desde hace tiempo. Aumenta el número de afiliados a otros tipos de asociaciones o organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, movimientos sociales, y la expresión de las reivindicaciones de las demandas ciudadanas, pero también la expresión de este deber ético, si queréis, de implicación en la comunidad, parece desplazarse a otro lado. Yo os decía, llevo años trabajando con jóvenes y, por ejemplo, eso es clarísimo en los jóvenes. Nos encontramos con que hay jóvenes que expresan, además, que colman esta implicación política, cívica, a través, por ejemplo, de grupos de hackers buenos. Hacen su activismo político online, y además de una manera muy esporádica. Entran y salen, son muy activistas durante 3 semanas, después vuelven a desconectarse. ¿Cómo explicar esto? En segundo lugar, otro problema al que tenemos que dar respuesta o explicarnos es la persistencia de los viejos conflictos, vamos a llamarlos identitarios, que tienen que ver con las identidades, con el reconocimiento de un nosotros común. No solo estoy hablando de los viejos conflictos nacionalistas, pero también el surgimiento de nuevos conflictos identitarios que plantean su derecho a la diferencia. Esto, yo creo que el pistoletazo de salida claramente de estos nuevos, muy nuevos, fue en el año 94, lo recordaréis, el subcomandante Marcos en Chiapas, cuando plantea: somos ciudadanos mexicanos, pero queremos ser diferentes. Somos diferentes y queremos el reconocimiento de nuestra diferencia. Pero esta idea de nuevos conflictos identitarios, indígenas, movimientos de gays y lesbianas, pero también nuevos movimientos de consumidores, por ejemplo. Todos los debates sobre la ciudadanía multicultural,
la ciudadanía multicultural que provocan precisamente estos conflictos, nuevos conflictos de identidades y que nos plantean el problema de cómo redefinir las bases de nuestra pertenencia común, dando, por supuesto, pensad en los atentados de Francia hace 2 semanas apenas, y ese es el debate que está detrás, fracasos, éxitos o posibilidades de crear algo parecido a un nosotros común, pero con bases multiculturales. Muchas lenguas habladas al mismo tiempo, formas de expresión o de creencias religiosas distintas, pero también estilos de vida distintos. Eso plantea preguntas fundamentales. ¿Qué nuevas bases para una ciudadanía común? ¿Cómo nos inventamos? Yo insisto en la palabra inventamos y creo que es una de las cosas que, bueno, no adelanto acontecimientos, que ha sido una de las debilidades del caso, llamémosle español o del Estado español, esta falta de reconocimiento de que es necesario trabajar para crear unas nuevas bases de una ciudadanía común, de un nosotros común, que dé respuesta tanto a los viejos como a los nuevos conflictos, que sean unas culturas políticas que respondan a estos retos. ¿Qué virtudes cívicas, qué valores para estas nuevas formas de ciudadanía? ¿Cómo nos las inventamos? Recuperamos algunas viejas, sin duda, pero también tendremos que inventarnos unas nuevas, y dónde las aprendemos y cómo las transmitimos a las nuevas generaciones. Y esto tiene que ver también con un tema que planteaba antes Javier, sobre el que yo he trabajado, que es esta idea de nuevos espacios también para la implicación ciudadana, nuevas virtudes y nuevos espacios. Bueno, una vez planteado siento, haberos quizá abrumado excesivamente estas reflexiones y estos problemas, de nuevo echamos un poquito marcha atrás y me gustaría comentaros un poco cómo se ha utilizado el argumento de la cultura política desde unos pocos años antes de la muerte de Franco, y cómo ha seguido surgiendo con ciclos de mayor importancia y con cambios de explicaciones sobre qué es esto de la cultura política de los españoles o de las culturas políticas de los españoles, para acabar hasta la actualidad. Hay una cosa sorprendente en el caso de España. Voy a dividir de una manera muy caprichosa mi explicación en 3 periodos: 1970-1982, por aquello de que el 82, hay todo un debate cuándo acaba la transición. El 82, el PSOE, Felipe González llega al poder, después del 82 al 99 y del 2000 hasta la actualidad. Hay una cuestión sorprendente, os decía, en el caso español, y es que las primeras encuestas sobre cultura política que yo he podido localizar son del año 73. Es decir, antes un poquito antes, 2 años antes de la muerte de Franco. El CIS, el que ahora se llama CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, se había creado, yo creo que es en el año 71, 72. Este es Fraga, y Fraga la necesidad de empezar a pulsar a la opinión pública. A mí no me interesa tanto la exactitud de las encuestas. Yo no creo que las culturas políticas se puedan... las encuestas nos dan tendencias, pero hay que profundizar mucho más. Yo estoy convencida de que las encuestas, los datos que yo he visto de las encuestas que se hacían en el año 73, con muestras representativas a nivel estatal, nacional, estatal, como lo queréis llamar,
A ver, los resultados no hay que creérselos, no se daban las condiciones, no creo que sí, yo qué sé, yo me estoy imaginando a alguien en un pueblo de Soria en el año 73 que le llegara un encuestador, una señora, y le dijeran en una escala del 0 al 10, ¿qué prefiere usted? Un régimen dictatorial, el franquismo renovado o la democracia. Bueno, pues la respuesta supongo que hay que tomarla con mucho cuidado, pero lo interesante es que se hacen estas encuestas y que se hacen de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Por lo tanto, en el banco de datos del CIS tenemos una larga historia, muchos datos sobre cultura política, y que fue este señor del que os hablaba antes, Juan Linz, el que impulsa la realización de estas encuestas de cultura política. Y fue no solo Linz, porque bueno, esto es historia ya muy antigua. Linz en ese momento estaba tratando de organizar un partido demócrata cristiano, tenía esa idea de que España iba a ser como Italia, con una gran democracia cristiana y un partido comunista. Bueno, le salió muy mal, pero lo interesante es que en esta época, en estos primeros años, entre las encuestas del 73 y el 82, los estudios de cultura política y el argumento de la cultura política fue utilizado por un grupo de intelectuales, sociólogos, juristas y politólogos para convencer a lo que después sería la UCD de que el cambio democrático era inevitable y de que no se podía hacer algo así como bueno, la solución aquella que preconizaba más o menos Arias Navarro, que era una dicta blanda o un franquismo sin Franco, que la transición a alguna democracia formal a la europea era inevitable. Y sirvió curiosamente también para convencer al PSOE, en esos momentos al Partido Socialista, de que moderara un poco sus posiciones. Y ahí hay una serie, bueno, son nombres jóvenes intelectuales en ese momento, algunos de ellos continuaron después en la política, otros no. Por ejemplo, José María Maravall, si recordáis, el primer ministro de Educación en el gobierno de Felipe González, escribe un libro que se llama La política de la transición, que se publica en el 82, en donde dedica la mitad del libro al tema de la cultura política. Y entonces es la cultura política, el argumento de la cultura política lo que sirve es para, uno, convencer de que la democratización es inevitable, y en segundo lugar para convencer de que la transición iba a ser una transición rápida, fácil, con niveles de conflicto tolerables, para crear lo que yo llamo el mito de la transición, que oculta otras muchas realidades que en aquel momento no convenía sacar a la luz. Algunas ideas fundamentales, porque yo tiendo a enrollarme mucho. Estos estudios de cultura política, o a partir de estos estudios de cultura política, se planteó que los españoles habían roto con el pasado franquista, o habían roto suficientemente con el pasado franquista. Se planteó que la idea de reconciliación que había sido surgido a mediados finales de los 60 había funcionado, que la guerra civil ya no suponía una fractura insalvable entre dos bandos, entre los españoles, que más bien se había ido difundiendo esa idea de locura colectiva, un periodo en el cual hermanos contra hermanos nos matamos o se mataron. Esa es la primera idea fundamental, unida a la idea de que el franquismo había fracasado en su política educativa, en su política socializadora, que por mucho que el aparato de propaganda franquista y la educación franquista y aquello de la formación, ¿cómo se llamaba?, del espíritu nacional, había sido un fracaso, y que en el seno de las familias se había mantenido esta idea, en el seno de las familias se había producido una socialización política más silenciosa que permitía enganchar con el pasado.
Los argumentos de la cultura política en aquel momento insistían en la moderación ideológica de los españoles. Y se insiste una y otra vez en que las posturas más radicales, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, no llegaban nunca a suponer el 10% del total de la población y que los españoles éramos entonces esencialmente moderados. En definitiva, se concluía que la cultura política en España tenía esencialmente los mismos rasgos que si nos íbamos a comparar los datos con la cultura política de los franceses, de los italianos, de los alemanes o de los británicos en aquel momento. Solo se reconocían dos diferencias en aquel momento. Se reconocía, por un lado, la escasa competencia cívica que nos atribuíamos a nosotros mismos en aquel momento. Es decir, la idea esto aparece mucho, de la política es muy complicada, no tengo suficientes elementos de juicio para comprenderla. Esta idea de los españoles nos declarábamos entonces muy poco competentes como ciudadanos. Y la segunda diferencia era la debilidad de la implicación, de la dimensión participativa. Se suponía que en ambos casos que esto era claramente suponía la huella de 40 años de franquismo, y se confiaba de manera muy optimista en que se produciría, esto es una palabra horrenda en castellano, una resocialización política adulta o una nueva socialización. Es decir, que las cosas irían cambiando a medida que tuviéramos esas experiencias de vida participativa, aumentaría nuestra competencia. A ver, los estudios en aquel momento dan por supuesta, uno, que existe algo parecido a una cultura política en España, o de los españoles o española. No se presta atención a posibles subculturas políticas relevantes, ya sea de las viejas nacionalidades históricas o regionales, o incluso de mujeres o de jóvenes, o el impacto de la desigualdad social. Se plantea que se habla de cultura política en España y punto. Se olvidan los conflictos y se entiende, por lo tanto, que estábamos en condiciones de llevar a cabo una transición con éxito. Es, repito, esta idea que está en la base de este discurso triunfal sobre la transición política en España. Bueno, llega el 82, el Partido Socialista accede al poder, es un cambio histórico, y entramos en una fase bastante distinta, en una fase en la cual empiezan en una fase en la que, en primer lugar, los estudios sobre cultura política ya no tienen tanta importancia política, por decirlo de alguna manera, dejan de ser encargados y utilizados tanto por los partidos políticos, pero pierden una buena parte de su centralidad. Se siguen haciendo las encuestas, se siguen manteniendo a lo largo de todo este periodo esta tesis del triunfo y de la suavidad y de la rapidez del cambio político en España. Es el momento en donde se dedican ciertos grupos de académicos, también de intelectuales, pero también desde los gobiernos, a tratar de exportar nuestro modelo, el modelo triunfal de la transición política. Se trata, de hecho, es decir, se exporta, se organizan conferencias, los profesores españoles son invitados en los procesos de democratización, primero en el cono sur, en América Latina, y después en el centro y este, tras la caída del muro de Berlín. Hay muchísima bibliografía, muchísimos libros escritos, muchísimos profesores que vienen de fuera, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, para analizar ese éxito del caso español. Pero empiezan a aparecer nuevos temas en los estudios de cultura política. Empieza la cosa ya, es decir, ya hay la suficiente calma, la sensación de que la democracia en España está consolidada como para prestar atención a algunas características, algunos
pequeños problemas que adquirirán después mayor importancia. Empiezan a surgir las primeras preocupaciones sobre el desencanto. ¿Os acordáis? Es un poco anterior, es de finales de los 70, creo, la película, ¿no? Es Chávarri, me parece que se llamaba El desencanto, pero empiezan a... estos son sobre todo psicólogos y sociólogos que empiezan, y sobre todo también estudios sobre jóvenes, volveré dentro de un momento, que empiezan a hablar de desencanto de los jóvenes y de pasotismo. Es el momento en el cual empieza a divulgarse esta idea del pasota, la figura del joven pasota, el que pasa de todo. Empieza a surgir las primeras dudas de si realmente ese desencanto y ese pasotismo es simplemente el resultado lógico de un bajón, por decirlo de alguna manera, de un bajón psicológico después de unos años de mucha efervescencia política, de grandes esperanzas y de grandes ilusiones. Bueno, pues un bajón psicológico un poco colectivo, lógico, y creo que fue Solchaga, el ministro entonces de Economía, el que dijo algo así, una frase horrenda, no cito literalmente, y es: bueno, los españoles ya tenemos derecho a dedicarnos a nuestro ámbito privado y además a tratar de hacernos ricos. Dijo algo así, que es aquello también de la cultura del pelotazo. ¿Os acordáis? Los que tenéis edad para acordaros de estos temas. Empiezan también a plantearse algunas dudas o algunos estudios, reflexiones sobre la existencia de subculturas políticas relevantes, es decir, de la necesidad de prestar atención, por un lado, al impacto de la construcción del Estado de las autonomías en las viejas, llamémosle, subculturas políticas de las nacionalidades históricas, es decir, Cataluña, el País Vasco, Galicia, pero también la creación de culturas políticas específicas en las nuevas autonomías, o vamos a llamarlas entre muchas comillas, las nuevas regiones. Empieza a haber un poco de interés en plantear estos estudios. Y en estas subculturas políticas es curioso porque el Instituto de la Mujer se creó en 1983, y mientras que el Instituto de la Mujer sí que hizo muchos estudios sobre participación política real, efectiva de las mujeres, y peleó mucho, hay un banco de datos muy importante, y bueno, y después eso tiene que ver con políticas concretas para favorecer la presencia de las mujeres en la vida pública, en la vida política, se presta muy poca atención a la existencia de subculturas específicas de las mujeres hasta la actualidad. Es decir, están mucho más centrados en esta idea de techos, bueno, obstáculos jurídicos primero y después techos de cristal para la presencia real. Sí, en cambio, empiezan a estudiarse sistemáticamente las culturas políticas de los jóvenes. Porque en este momento, y esto ahí es el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, el que empieza a hacer desde finales de los 70, comienzos de los 80, estudios sistemáticos de cultura política de los jóvenes, porque la juventud empieza a definirse entonces como un problema. El problema de los jóvenes pasotas, el problema de los jóvenes desenganchados, el problema de la droga en aquel momento. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? ¿Qué ocurre con las generaciones que ya empiezan? Es decir, en estos momentos no es que ya muchos de ellos habían nacido todavía al final del franquismo, pero que no han vivido en primera persona en la transición, y que empiezan a plantear problemas o dudas con respecto a la cultura política. Era el momento además de comprobar, o el lugar de comprobar los jóvenes, cómo funcionaba esta nueva socialización política en la nueva democracia. Se empiezan a hacer también algo que hasta ese momento no se había hecho en España, que son los primeros estudios sobre valores.
Y aquí hay un profesor de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, no sé si os suena a alguno de vosotros, que trabaja mucho incluso desde antes, tanto en valores como en jóvenes, en las dos, y que tiene aportaciones muy importantes. Y entonces empieza a plantear algunos rasgos o algunas características particulares de, uno, el proceso de secularización de la sociedad española, innegable, imparable, que en el momento anterior o en la época anterior se había equiparado con modernidad, pero que en este momento empiezan a prestarse mayor atención a los efectos beneficiosos, pero también negativos o perversos, entre comillas, de procesos de individualización muy rápidos, muy fuertes, ya a finales de los 80, comienzos de los 90. Se empieza a percibir un alejamiento de jóvenes y no tan jóvenes y adultos, a comienzos, mediados de los 90, de lo público. Empieza a haber cada vez una mayor valoración del ámbito más cercano, la familia como valor, ámbito fundamental de la vida, de los sentimientos, el círculo de amigos más cercanos y un cierto alejamiento con respecto a lo público. Al mismo tiempo que se difunden también ciertos valores que se llamaban postmaterialistas y que tienen que ver con la ecología, con los estilos de vida, con un cuidado del medio ambiente. Empiezan entonces a plantearse algunas cuestiones que tenemos que esperar a comienzos del siglo XXI, tras el 2000, que todavía no se incorporan al debate público ni académico, pero que empiezan a plantear problemas. La primera es: ¿ha fracasado esta promesa de la resocialización política adulta? ¿Qué debilidades, lo retomaré dentro de un momento, qué debilidades tiene esta cultura o estas culturas políticas de los españoles? Empiezan a plantearse algunas cuestiones, repito, que solo más tarde empezarán a decirse casi con mayúsculas o en negrita. Se empieza a advertir la considerable debilidad simbólica de nuestra nueva democracia o de la nueva democracia entonces. A ver, os pongo un ejemplo. Los historiadores plantean que una de las características de la Segunda República en España fue la enorme debilidad simbólica, el conflicto, la falta de símbolos comunes que unieran, por decirlo de alguna manera, a los españoles republicanos en torno a algunos símbolos compartidos. Los historiadores, por ejemplo, subrayan que durante toda la Segunda República no hay ni una sola fiesta a lo largo del calendario que no fuera contestada, que no fuera rechazada por algún grupo, por algún partido político, por alguna organización. Las tradicionales fiestas religiosas eran rechazadas y no seguidas por los sindicatos o partidos laicos y de la izquierda. El 1 de mayo era rechazado, el 1 de mayo era rechazado, no seguido, no se manifestaba, no había fiestas comunes, símbolos comunes, héroes comunes. Pensad en el caso español o en el caso del Estado español. Empiezan a plantearse esas debilidades simbólicas, una bandera que hasta hace no muy poco, véase hasta que la selección española gana el Mundial, hay historiadores que lo llaman nacionalismo banal, pero es cierto que hasta que no gana la selección de fútbol el Mundial no hay una cierta normalización de banderas nacionales por la calle de muchas ciudades. El himno, no hemos logrado inventarnos entre todos algo que poder cantar
y cuando hay alguna selección patria que gana algo, bueno, tiene su, no sé si su encanto, pero el chunda chunda sorprende, y de hecho hay periodistas y demás, nuestros niños no aprenden en la escuela ningún himno como ninguna canción común, como en muchos otros estados. Las fiestas son fundamentalmente religiosas, salvo la Constitución, ¿no?, que está comida por la fiesta de la Inmaculada, que nos viene a todos más o menos bien por aquel macro puente. Nuestros símbolos comunes, bueno, empiezan a plantearse algunas dudas de esa incapacidad de la propia democracia para crear, volveré después, unos símbolos más fuertes. Y empieza a plantearse el problema de la persistencia de los viejos conflictos regionales nacionales, que no había logrado resolver ni la transición política ni la construcción del Estado de las autonomías. Porque en la época anterior se confiaba en que la construcción de los Estados de las autonomías lograra resolver de una manera natural las demandas de autonomía de los viejos movimientos u organizaciones nacionalistas. Empieza a plantearse entonces, por ejemplo, el caso del País Vasco como excepción, o la excepcionalidad de la cultura política en el País Vasco. Empieza a haber estudios que hablan de una sociedad hiperpolitizada y que hablan, fijaros, incluso le dan la vuelta al argumento, dicen es una sociedad que tiene una densidad excesiva de asociacionismo civil. Y eso, en un contexto de conflicto, perpetúa un excepcionalismo que comparte en parte, pero menos, con un nivel menor, porque hay un nivel de violencia mucho menor, el caso catalán, que son las dos territorios, las dos regiones que claramente se diferencian porque tienen del resto de las regiones en España, porque tienen niveles de asociacionismo civil mucho más altos, es decir, de participación cívica mucho más amplios. Empiezan a aparecer también una nueva mirada hacia atrás, reflexiones sobre hasta qué punto realmente la memoria del franquismo, el peso del franquismo había sido ya borrado como suponían los estudios anteriores. Y en esta situación de incertidumbre todavía muy tímida, pero empieza a haber, pues eso, artículos en revistas académicas, pero también menos académicas, en el debate político, que empieza a darse cuenta de que este discurso triunfal no es tan sólido. Llegamos así a finales del siglo pasado, y comienzos, yo he puesto esta fecha del 2000 por poner una fecha convencional, en donde, fijaros que si consideramos así a lo bruto, el del 2000 al 2015 que acabamos de empezar, aquí hay claramente dos periodos que podríamos distinguir, más o menos entre el 2000 y el 2007-2008 y el 2008 hasta la fecha. Entre el 2000 y el 2008 lo que se produce es una cosa que recordamos poco, sobre todo últimamente, que es lo que un compañero mío llamó, y a mí me parece muy bonito, que es la constitución de la España inmigrante. Esto es impresionante. Hasta el año 96 en España teníamos un saldo migratorio negativo, es decir, había más ciudadanos con pasaporte español que salían de nuestras fronteras que inmigrantes de otros lugares que llegaban. Y entre el 96 y el 2006, en esos 10 años, nos convertimos en uno de los países de mayor recepción de inmigración de muchos lugares, pero fundamentalmente el norte de África, América Latina y ciertos países del este de Europa. Y esto
cambia radicalmente. Y cambia radicalmente, el peso efectivamente es distinto según las ciudades, según las regiones, pero teníamos, seguimos teniendo una constitución de una España inmigrante. Y son unos años de, además, es otro cambio muy importante, de un aumento del asociacionismo civil brutal. Hay insisto, asociacionismo civil. No hay una recuperación del nivel de militancia en partidos políticos, pero sí los datos, y son unos años además de una movilización social muy importante. Son los años, el 2003, por ejemplo, de las movilizaciones por el Prestige, de las movilizaciones contra la guerra de Irak, de mucha gente en la calle. Desde el 2007-2008 hasta la fecha lo que tenemos es el impacto bestial de la crisis económica. Un impacto que, a mi juicio, ha tenido o está teniendo una influencia mayor de la que pensamos. Habrá que esperar un poquito para verlo, en lo que yo llamo la transformación del vínculo cívico, de estas ideas en la cultura política, de la relación entre ciudadanos y lo público, el Estado. Pero es un momento también de gran movilización, es decir, tenemos el 15M, y tenemos también las mareas, las distintas mareas, la marea blanca, la marea verde, movilizaciones ciudadanas muy importantes. Fijaros además que estos últimos 15 años están marcados en nuestras culturas políticas por dos cuestiones también, o por dos discursos, dos fenómenos muy importantes. Por un lado, por un discurso neoliberal muy fuerte. Un discurso cuyo objetivo es una transformación de esta idea de vínculo cívico, de la concepción de qué es la ciudadanía, cuál es la relación entre el ciudadano, entre el miembro de una determinada comunidad política y el Estado, lo público, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Por ejemplo, en los discursos de Wert, de nuestro actual ministro de Educación, es clarísima esa idea de una transformación. Por ejemplo, ya no es el derecho a la educación, se concibe de una manera distinta. Cuando toda la polémica sobre las becas, no digo que sea mejor ni peor, bueno, yo estoy de un lado evidentemente, pero se concibe de una manera distinta. Cuando habla por ejemplo de que es necesario complementar, que el único criterio para la obtención de una beca no tiene por qué ser la desigualdad socioeconómica, es decir, el nivel de renta de las familias, sino que hay que introducir la idea de rendimiento y de excelencia. Está cambiando la propia consideración del derecho. Y este discurso, que viene de antes, pero yo creo que en España ha sido muy potente desde finales de los años 90. No hay que olvidar, por ejemplo, que las primeras políticas privatizadoras de la sanidad las hace el gobierno de Zapatero, no las hace el gobierno de Rajoy. Y esto no hay que olvidarlo. Y después, claramente, la sucesión de escándalos de corrupción política, que ya tienen una historia anterior, nos tenemos que ir a los 90, pero que clarísimamente desde finales del 2000 empiezan a afectar sistemáticamente a la opinión pública. Bueno, voy acabando, que me enrollo. A partir de aquí, ¿qué nos encontramos? Y ya os decía al principio que soy muy mala analista política. Por un lado, con el fin clarísimo del mito de la transición, del mito de una transición triunfal, sin conflictos, que nos había resuelto, es decir, más allá, efectivamente hay que admitir, ¿no?, de un cambio político muy notable y muy importante, pero es lo que yo llamo el fin del mito de la transición, es que el modo en que se produjo el cambio político iba a lograr resolver los conflictos sociales, identitarios, y reconstruir
una nueva cultura política ciudadana. Se critica el pacto de silencio. Es en el año 2000 cuando surgen, se constituyen formalmente las asociaciones por la memoria histórica, cuando vuelve a ponerse sobre el tapete el problema de la necesidad de hacer cuentas con la guerra civil, los familiares, hijos, nietos, las cunetas, las exhumaciones, todo el problema de la memoria histórica, y es el momento desde entonces también cuando se replantea el problema del modelo territorial, que creíamos que lo habíamos resuelto, mal que bien, con algunas chapuzas, algunas disfuncionalidades y demás, pero vuelve a un primer plano el problema de la constitución territorial del Estado español. El segundo punto es la admisión de la debilidad de lo que algunos llaman las culturas políticas ciudadanas o los marcos culturales de la democracia en España. Por un lado, fijaros, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de esto fue, recordáis la polémica sobre la educación para la ciudadanía creo que fue Mercedes Cabrera, ministra de Educación del primer, gobierno Zapatero, cuando de repente por todos lados se creó una polémica muy fuerte sobre la necesidad, primero, de una educación cívica en las escuelas y, en segundo lugar, el contenido de esa educación cívica. Si volvéis a mirar en las hemerotecas o incluso volvéis a mirar los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, es impresionante la falta de consenso sobre esto que os decía antes, símbolos y demás. La cosa se nos pone más complicada porque además la sociedad ha cambiado mucho, entonces ya no solo se trataba de unos marcos culturales, unas culturas políticas que respondan a nuestros viejos problemas históricos, sino que además tenemos a unas poblaciones de origen inmigrante importantes y tenemos también a unos jóvenes o unas nuevas generaciones que reclaman otras formas de ciudadanía. Entonces nos encontramos con ciudadanías cosmopolitas. En los trabajos que yo he hecho con jóvenes es muy interesante cómo saltan de lo local a lo global, es decir, como dicen, yo soy de Vallecas, y entonces, bueno, un orgullo por ser vallecano y el Rayo Vallecano, y las fiestas de la localidad y tal, y de ahí saltan al mundo mundial, a la globalidad, sin pasar, en este caso, ni por la Comunidad de Madrid, ni por el Estado español. Ciudadanías ecológicas, cosmopolitas y demás. Tenemos una preocupación creciente por la desconfianza y el alejamiento de una parte importante de los ciudadanos con respecto de las principales instituciones. Los datos, por ejemplo, de encuestas sobre la desconfianza en toda España, con todos los niveles, da igual que lo cruces por sexo, género, por edad, por nivel educativo y demás, la desconfianza, por ejemplo, en los tribunales de justicia es brutal, pero llega a un 80 y tantos %, tenéis los datos si dedicáis un ratillo a mirar en internet los datos del CIS, un 80 y tanto % de los españoles, digo, da igual que lo cruces o que consideran, por ejemplo, que la clase social de origen y el estatus socioeconómico interviene a la hora de nuestra relación con la justicia, es decir, que no hay una justicia igual para todos. Hay datos muy duros. Hay datos también preocupantes de esto que podemos llamar la decadencia de la vieja política, y también algunos datos, ahora acabo en plan más optimista, no voy a hacer nada, sobre esta idea de transformación de vínculos cívicos, de lo que consideramos que son nuestros deberes con respecto a nuestra comunidad, a lo público, y al mismo tiempo cuáles son nuestros derechos. Al mismo tiempo se están produciendo transformaciones, repito, que tendremos que esperar para ver cómo cuaja todo esto. Hay un interés muy indudable por la política en los últimos años.
clarísimamente, se mida como se mida, encuestas, entrevistas, debates políticos en Internet, que afecta curiosamente a muchos sectores de la población que antes estaban o parecían alejados de la vida pública. Hay una eclosión que se mantiene a pesar de la crisis económica de la vida asociativa y de nuevas formas de implicación en lo público. Me da igual que sean bancos de tiempo, asociaciones culturales, ONGs, movimientos sociales, grupos de ocupas muy importantes. El problema, a mí me da la sensación de que todos estos cambios, repito, de la situación en la que estamos, que tendremos que esperar a ver unos años cómo cuajan, porque son muy contradictorios, hay muchas contradicciones. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los jóvenes, y sobre todo en los jóvenes que lo tienen peor, los jóvenes de clases sociales más, llamémosla, populares, con fracaso escolar, es decir, no los jóvenes ganadores, porque también hay jóvenes ganadores en esta crisis. Por un lado son más solidarios, por un lado participan mucho más en cuestiones muy locales, muy cerca de su casa, las asociaciones de barrio, pero al mismo tiempo, yo que sé, en el grupo de los hackers, y están metidos en 40.000 cosas, pero al mismo tiempo saben que tienen que buscarse la vida, son extremadamente individualistas. Saben que juegan con varias barajas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ser competitivos y que tienen que salir adelante ellos mismos. A mí lo que me preocupa, por decirlo de alguna manera, y para acabar y abrir el debate, porque si no me paso de tiempo, es que todas estas culturas y todas estas transformaciones que no nos afectan, repito, solo a nosotros. Si tuviéramos aquí, yo que sé, un sociólogo francés o italiano, podría decir cosas muy similares, de estas contradicciones entre individualismo, formas de solidaridad, debilidad de símbolos comunes, debilidad y disolución de las viejas formas de pertenencia, el impacto del neoliberalismo, todas estas cosas. A mí lo que me preocupa es que me da la sensación, o creo firmemente, en que ya han pasado muchos años desde el cambio político, desde la transición, desde la democratización, para que no nuestras élites políticas o nosotros mismos reclamemos a nuestras élites políticas unos pactos realmente, más que pactos, yo voy más allá del pacto, es decir, unos cambios importantes en lo que son las normas y las reglas del juego en la vida pública y también en las organizaciones. Es decir, en algún momento tendremos que obligar a nuestros, obligar es un poco fuerte, o animar a nuestros políticos o forzar a que se sienten y debatan y pongan sobre el tapete todos los conflictos, diferencias, desigualdades que nos permitan redefinir algún tipo de nosotros común como miembros de un determinado, no sé cómo llamarlo, Estado o Estado federal y que nos permita establecer unas normas comunes, aceptadas, que permitan la diversidad, pero que al mismo tiempo permitan un funcionamiento de la vida pública mucho más participativo y sobre todo con criterios éticos y de búsqueda del bien común mucho más sólidos que los que tenemos ahora. Cuando se hacen análisis, y con esto acabo, que a mí me molestan mucho, sobre la difusión de una cultura de la corrupción en España, y hay gente que dice esas cosas de, pues si yo hubiera estado en el sitio de Bárcenas, bueno, Bárcenas porque es el último de hoy, ¿no? Hubiera actuado igual que él.
y es que los españoles somos así y esto no pasa en Suecia. A ver, en Suecia, supongo que como en España habrá gente más o menos honrada. Lo que no lo permite son las instituciones, y a partir de ese funcionamiento de las instituciones se crean unas barreras y unos umbrales de moralidad pública que van calando entre la población. No es que no haya Bárcenas en Suecia, que supongo que lamentablemente los habrá, es que no hay la posibilidad de que Bárcenas exista, por decirlo de alguna manera, o tenga las consecuencias o actúe como ha actuado Bárcenas en este país. Entonces, sí me da la sensación de que yo soy optimista en cuanto a la vitalidad de las transformaciones de culturas participativas, de nuevas formas de ciudadanía, de nuevas definiciones de ciudadanías cosmopolitas, os decía, entre los jóvenes y demás, pero me da la sensación de que está llegado el momento en el que, por ejemplo, nos inventáramos, yo qué sé, una letra divertida y estupenda para poder cantar cuando alguien gane algo, o que los niños de un colegio de Jerez puedan cantar con los niños de un colegio de Santiago, pero también, ¿por qué no?, con los niños de un colegio de Burdeos, algo que nos identifique como miembros de un todo que trascienda las diferencias, ¿no? Bueno, Javier, creo que más o menos he estado en el tiempo. Como algunas personas os tenéis que ausentar, hago una advertencia a todos, pero también a los que se quieren ir, que la próxima charla del Foro Gogoa será el día 11 de febrero, miércoles. Francisco Porcar, licenciado en Historia, militante y miembro del grupo de formación de la OAC, que tiene una muy interesante historia del movimiento obrero, haciendo una mirada cultural a esa historia del movimiento obrero y a sus aportaciones a la colectividad, vendrá a hablar sobre el tema trabajo digno para una sociedad decente, aprender de la mejor tradición del movimiento obrero, liberar al trabajo de la esclavitud economicista. El próximo día, 11 de febrero, que será miércoles. Bien, y dicho esto, pues pasamos al coloquio en el que vosotras y vosotros tenéis la palabra. Podemos ir agrupando preguntas y, como siempre, pedimos que quien desee intervenir levante la mano visiblemente para que podamos organizar el tiempo. Quien desee preguntar o decir algo, pues que lo diga. Adelante, sí. Vamos a ir atendiendo, ya que no hay más que esta pregunta de momento. Hay otra ahí. Sí, vale, de acuerdo. Pues las agrupamos, si te parece. Sí, sí. De acuerdo. Dime. A ver, no. Sí. Decía, me ha gustado la exposición que has hecho. Lo que pasa que yo no tengo claro, me da la sensación de que en lo que significó la transición, no parte, en mi opinión por lo menos, partió entonces de un planteamiento que supuso aquello de transición o ruptura, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que el tema de la transición también estaba basado en un buenismo español en el que la ausencia de conflicto, ¿no?, el miedo al conflicto, hizo pensar que era mejor ceder, ¿no?, dentro de ese conflicto. Vamos a hacer que todos somos buenos, ¿no?, vamos a ceder, vamos a renunciar a crear un conflicto que nadie sabía entonces qué dimensión podía llegar a adquirir, ¿no? Vamos a ser todos españoles, vamos a ser todos democráticos y vamos a ser todos buenos. Lo que pasa que entonces esto me recuerda aquellas palabras, usted conocerá mejor que yo, en Madrid, de Pío Cabanillas, cuando decía: ustedes piensan que yo soy de derechas, esperen a que llegue mi hijo, ¿no?, que es el Gallardón. Entonces dices,
Me da la sensación de que todos los políticos que vinieron a posteriori, o la mayoría de los políticos que vinieron a posteriori, ¿no?, fundamentalmente mano de la derecha, eran hijos del franquismo, que no habían renunciado a una forma de pensamiento y que lo fueron aplicando a posteriori dentro de la historia posterior al franquismo, pero que además influyeron en la parte de la derecha, como muy bien creo que has dejado entrever, en la izquierda, de tal manera que la izquierda renunciara a unas prerrogativas de ruptura en aras a que esa transición, ¿no?, hiciera que todos los españoles aceptaran que aquello había que llevarlo de otra manera. La realidad es que la izquierda, conforme fue accediendo al poder, utilizaba las mismas maneras de la derecha. Así Felipe González hace la gran reforma laboral que hundió prácticamente al movimiento obrero. El movimiento obrero, conforme fue aceptando que la izquierda tenía que aceptar que esa reforma laboral se tenía que ejercer, fue aniquilando al movimiento, a los obreros. ¿Me explico por dónde voy, no? Sí, sí. Quiero decir, y así ya termino, ¿no te da a ti la sensación de que ha llegado el tiempo, que es lo que en realidad empieza a demandar la juventud, de que haya una ruptura con unos tiempos viejos que no nos han llevado a ningún sitio más allá de donde nos quisieron llevar, y que ha llegado la hora de que el ser humano coja su historia, la nuestra, la verdadera, por el mango, y empecemos a darle un carácter completamente diferente al economicista que nos han querido meter estos últimos 30 años? ¿No es ese asociacionismo de los jóvenes el que está demandando un nuevo tipo de sociedad en el que el ser humano sea el centro y no la economía, que es a donde nos han traído hasta aquí? Esa es mi pregunta. Muy bien, vamos a recoger la siguiente pregunta también. Bueno, buenas tardes. Quiero felicitar a la compañera, ¿verdad?, por el claro y profundo análisis que ha hecho. Me ha gustado mucho. Ya tengo alguna edad, he vivido pues muchos acontecimientos históricos en este país y siempre, como dice el compañero, pues ausente y expectante. Este es el problema nuestro. O sea, que hemos estado absolutamente ajenos a lo que ha pasado en este país. Desgraciadamente ha pasado pues 40 años de democracia, entre comillas, y todavía estamos que no nos podemos reunir casi, que no nos podemos escuchar, que tenemos serios problemas venidos, como dices tú, del franquismo, que tan metido está todavía en nuestras células. Y observo con mucha ilusión, tal y como pasó, ¿verdad?, en el año 92, cuando Felipe González llegó al poder. Yo no lo voté, pero observo unas ganas de cambio. Esto es algo que me produce mucha satisfacción. También me produce mucha satisfacción observar que la gente joven quiere ser protagonista de su futuro y que también los pueblos de España también quieren ser protagonistas de su futuro. Me parece que estamos en un momento histórico importante, quizás el más importante que me ha tocado vivir hasta ahora. Agotados como están ya pues todos los juegos democráticos, entre comillas, que se han hecho ahora, nuestros juegos florales de democracia, ahora creo que podemos asistir por primera vez a la profundización de la democracia, de la verdadera democracia. Ahora creo que, debido a las dificultades económicas increíbles que estamos sufriendo, las personas somos como más personas y podemos unirnos y podemos escucharnos y podemos llegar a acuerdos por primera vez. Y pienso que, bueno, si miramos así los índices de participación de la gente, vemos que ya no hay un índice tan grande como había hace poco, ¿verdad?, de abstención, sino que la gente joven quiere votar y tiene muy claro a quién no votar y tiene muy claro quizás a quién votar, pero votan por el cambio. Y esto es lo que me anima y espero que veamos pues un resurgir de, como decía el compañero, de unas medidas más éticas y más humanas que nos lleven a un mundo mejor. Pues nada más. Perdonad. Muy bien, pues si te parece, María Luisa. No, vamos, respondemos a estas. Ah, bueno, vale. Vamos, hay materia, pasamos luego a un segundo.
A ver, yo también espero que vayamos a mejor, y yo creo que estamos en un momento bien interesante, pero como os he dicho antes, y es verdad, no es que no quiera contestar, es que yo no soy una buena analista política, pero porque por decirlo de alguna manera, a ver si os lo logro transmitir. A mí me preocupa, como a todos, los resultados de las próximas elecciones municipales y las autonómicas, y qué va a pasar con Cataluña a corto plazo, y bueno, y me preocupa todavía mucho más lo que, por deformación profesional, lo que yo entiendo que también es algo que estamos incorporando sin darnos cuenta apenas, que es esta transformación de los vínculos cívicos. Porque es cierto que tenemos, lo que yo os intentaba transmitir es mi miedo, por decirlo de alguna manera. Es que junto a grupos y organizaciones, y sobre todo a jóvenes extremadamente activos y con demandas muy razonables de renovación de lo que es la ética de la vida pública, etcétera, etcétera, me da la sensación de que al mismo tiempo, lo queramos o no, este discurso neoliberal está ganando la partida en muchos temas, o incluso en la manera en que estos jóvenes activistas, etcétera, etcétera, hablan de sus derechos y deberes. Y os pondré un ejemplo, no me estoy yendo por las ramas. Una de las cosas que sorprende cuando se estudian y se hacen no encuestas, sino entrevistas, y se observan, y grupos de discusión, estas cosas que hacemos los sociólogos, es que en el caso de los españoles, de los ciudadanos en España en general y de los jóvenes en particular, es que hasta hace poco, hasta el inicio de la crisis, pero incluso después, la lista de derechos que pueden mencionar, y que de hecho mencionan los jóvenes, es muy larga, mientras que la lista de deberes es escasísima. Y es curioso porque cuando se paran, vuelvo al tema académico, se compara con otros estudios que se hacen, por ejemplo, en el Reino Unido. Los chicos y chicas ingleses, británicos, son capaces de decir una larguísima lista, una lista bastante considerable de sus, es decir, se invierte la situación, más deberes y menos derechos. Cuando repito, se hacen estudios empíricos concretos, el único deber ciudadano que admitimos en España es el de los impuestos, y con matices. Pero bueno, se admite que un ciudadano debe pagar impuestos y tal y cual, aunque inmediatamente, cuando a la gente se le suelta un poco la lengua, y es las maneras de escaquearse un poquito, y que aquello es injusto y tal. Y el tema del voto, que es muy debatido, porque el voto se concibe al mismo tiempo como un derecho y como un deber. Y a mi juicio esto tiene que ver con esto que os decía de nuestra falta de preocupación. Seguramente, yo no voy a entrar en si la transición se hizo bien o mal, no lo sé, quizá no se pudo hacer. Creo que esto es una tarea de historiadores y de gente más de políticas o de políticas públicas. Quizás solo se pudo hacer lo que se hizo, pero es cierto que una vez pasado en ese momento, porque hay estudios sobre cultura política y que demuestran, por ejemplo, cómo el peso del miedo a la guerra civil está como una espada de Damocles, por ejemplo, continuamente en el debate en la Comisión Constitucional, en los padres esos famosos de la Constitución. Cada vez que hay un más mínimo desacuerdo, o se pone la cosa un poco caliente, alguien recuerda la guerra y todos echan marcha atrás. Lo que sí creo es que ha habido una falta de voluntad o de posibilidad, no lo sé, en la cual también por parte de tanto de élites, partidos, organizaciones, también posiblemente, no sé hasta qué punto, de nosotros como ciudadanos, de este trabajo por construir unas bases de lo que yo llamo el nosotros común, y de los derechos y de los deberes cívicos.
En el caso de Francia, fijaros que lo que les en los últimos semanas, claramente, cuando se ve lo que cuenta la prensa y la prensa francesa y tal, lo que les tiene totalmente desconcertados, dejemos al margen el tema del yihadismo y demás, es que en Francia sí tienen esta idea de una profunda cultura política, de un nosotros común, ciudadano laico que viene de la Revolución Francesa. Ya sé que se le puede hacer críticas, ya sé que Francia es un Estado que está, ¿cómo se llama esto?, denunciado ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo porque viola sistemáticamente casi todos los derechos de las minorías. Ya lo sé, es decir, el mundo es muy complicado, pero es cierto que hay esta idea que vimos el otro día cuando los vimos en la manifestación, el repulsa de los atentados, que después tienen el problema de qué hacer. Yo creo que es un problema no solo religioso, pero fundamentalmente socioeconómico, de guetos, etcétera, etcétera. Pero sí hay una profunda idea de una tradición de cultura que proviene laica de la Revolución Francesa, de los derechos de la ciudadanía, de orgullo, de formar parte de algo, y el discurso que dio, si lo visteis en la televisión, Hollande, cuando sale justo después de los atentados, fue un discurso de orgullo, de unidad ciudadana, por decirlo de alguna manera. Y con todas las contradicciones y con todos, yo creo que hay que al mismo tiempo introduce una cierta moralidad y límites en la vida pública, y eso yo creo que es que en este momento, que a mí conviendo con Javier, a mí me desconcierta, me parece que estamos en un momento clave, pero extremadamente contradictorio, porque al mismo tiempo no olvidéis que la desigualdad social en España, somos el país con mayor desigualdad, el Estado, como lo queráis llamar, con mayor desigualdad social de toda Europa, con mayor crecimiento de la desigualdad, y hay una parte importante de los ciudadanos en España que legitima ese tipo de desigualdad. Entonces, cuidado, porque yo a mis estudiantes cada 2 por 3 les digo, el mundo es extraordinariamente complicado, entonces la posibilidad, pero bueno, no me enrollo, que no sé si os he contestado o no. Yo quiero matizar 2 cositas, sí, para que dé satisfacción, sí, a las preguntas, porque sí, la respuesta ha sido global, interesante, sí, y en parte ha respondido. Claro. Pero la primera pregunta insistía, y a ver tú que eres muy analista de los datos y realidad, en que, a ver, espera un momento porque estoy perdido. Era la transición. Sí, pero una transición de buenismo. No espantemos aquí los demonios ocultos que siempre salen, ¿no? Y entonces, claro, si ocultamos las causas de nuestras profundas divergencias, alguna vez han de aparecer. Y la otra cuestión, me ha parecido muy gráfico, las primeras palabras del que preguntaba, decía que podemos haber pecado mucho de estar ausentes y expectantes y menos metidos en la cosa. Claro. A ver, transición de buenismo. Estaban convencidos de que el cambio político iba a solucionar los problemas históricos del Estado español. Y en ese sentido podemos decirles, ya están muy viejitos, ¿no?, y algunos de ellos han fallecido, que pecaron de ingenuos. Pero yo creo, no sé si es buenismo, estaban absolutamente convencidos de que, por ejemplo, la entrada de España en la Unión Europea, cuando se leen los textos de la época, solucionaba el problema histórico que arrastrábamos desde el siglo de oro, desde la decadencia, con respecto estaban convencidos. Fueron unos ingenuos, posiblemente. Estaban absolutamente convencidos de que el conflicto en el País Vasco se iba a solucionar en el marco del Estado de las autonomías. ¿Esa miopía o esa ceguera fue interesada?
No lo sé, es en los 90 cuando se empiezan a dar cuenta de que no. Igual que están absolutamente convencidos, y cuando lo miramos desde el día de hoy es injusto, porque dices, hombre, a ver, están convencidos de que la huella de la guerra civil, que iba a triunfar la reconciliación, dice, sí, a ver, no se fastidie usted, pero no, espera usted a que todas las viudas de los fusilados se mueran, porque también es cierto que hay la otra parte, es decir, vale, nos creemos la reconciliación y que la guerra civil fue una lucha de nos volvimos locos y nos matamos hermanos contra hermanos, pero mientras que las viudas, digo viudas porque la mayor parte eran mujeres, de los muertos del lado nacional cobraban sus pensiones, no debían ser gran cosa, pero y sus hijos, hijas tenían becas, las viudas de los militares del ejército republicano o de los fusilados prácticamente, si miráis las fechas, cuando empieza a reconocerse algunas y tal, las pobres mujeres están ya muy, muy viejitas o directamente muertas. Entonces, efectivamente, claro que hay... no se cerró bien. No se cierra bien. Hay un pacto de silencio. Hay otras cosas que esto estudian los que se dedican a cosas más de derecho administrativo, burocracia y tal. No hay ninguna depuración ni en el ejército, ni en lo que son la burocracia, ni en la policía. Cosa que efectivamente en las transiciones posteriores, cuando vendemos nuestro modelo y tal, pues con mayor o menor dificultades, pero en el caso con soluciones más o menos distintas, pues si miráis en el caso de Sudáfrica, ya que ella era Desmond Tutu, ¿no? El obispo, aquella especie de comisión de la verdad que tenía, bueno, por decirlo de alguna manera, un efecto puramente, no sé cómo llamarlo, de confesión pública, pero por lo menos había un resarcimiento moral de las víctimas. Bueno, el caso de Argentina muy complicado. Las posteriores sí que el tema del pasado y de las víctimas de las violencias pasadas y tal sale de otra manera. En aquel momento estaban convencidos, y estaban convencidos por otra cosa que nos diferencia, y es que habían pasado 40 años y estaban convencidos de que esos 40 años eran suficientes. Ya digo que después lo miras desde el lado de los maestros o militares, maestros depurados, ¿no? O militares de ejércitos republicanos que se murieron los pobres sin poder ni siquiera ver, porque ya no pedían ni pensión ni nada, sino el honor de su nombre, que te volvieran a poner en la lista de maestros, yo que sé, de La Rioja o de la provincia de Soria, porque les habían tachado. Sabéis que hay demandas simplemente de quiero que mi abuelo o mi abuela bibliotecaria de Barcelona vuelva a aparecer como la primera de su promoción de la oposición. No pido más que esa idea del honor. Claro que sí. El otro interviniente hablaba de nuestra actitud, de la actitud de la mayoría. Yo creo que él venía a reflejar una actitud de ausentes y expectantes. Es decir, ¿en qué medida hemos sido vigilantes? ¿Hemos delegado todo en los partidos políticos o hemos participado estos años? Yo creo que a los ciudadanos tampoco se nos puede pedir que seamos heroicos, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que las instituciones son importantes. Y clarísimamente, y eso es otra línea de crítica que se hace en los últimos 10-15 años, es que cuando se hacen los acuerdos, bueno, cuando la Constitución española se constitucionalizan los partidos políticos prácticamente como único canal de participación ciudadana, de participación política, y después claramente, eso ya lo están estudiando mucho más detenidamente los historiadores jóvenes, hay una desmovilización, una política de desmovilización claramente, por ejemplo, de movimiento vecinal, en todo a escala estatal, después de las elecciones del 79 y de las municipales del 79. Primero porque tanto el PSOE como
muy a lo bruto, a nivel estatal, necesitan élites, necesitan incorporar cuadros, por decirlo de alguna manera, y después porque tienen miedo a la movilización ciudadana y tienen miedo a de nuevo, la espada de Damocles de la gente en la calle, las protestas y demás como contrario. En ese sentido, si comparamos, por ejemplo, los canales de participación, los institucionales, los reglados municipales, o que permite el ordenamiento municipal, son mucho más escasos que los de una buena parte de las democracias, muy criticables por otro lado en muchas democracias europeas. Las dificultades, por ejemplo, para las iniciativas populares, no estoy hablando de la famosa ley Mordaza de antes de ayer, pero desde el principio, es decir, los obstáculos, las dificultades de hacer llegar la voz de las demandas de los ciudadanos razonables, pero sobre cosas. Yo acabo contando siempre mi vida, siempre acabo contando. Hace muchos años, pues hace 20 años, a mí me dieron una beca para Florencia, para un instituto estupendo que hay en Florencia, y ahí me fui con mis hijos, que entonces tenían 12 y 9 años. Y bueno, mi marido tuvo que quedarse aquí unos meses, después apareció. Y mis hijos fueron al colegio del barrio. Mi hija estaba ya en el primer año de lo que aquí sería la ESO, y el pequeño, eso que tenía 9, iba al colegio primario. Yo me quedé alucinada cuando el primer día o el segundo que llevé al pequeño al colegio, se me acercó la maestra y me dijo la semana que viene hay reunión de padres, y dije, bueno, tal, y dije, bueno, esto será una reunión como del APA, ¿no?, o de padres de las que voy yo en el colegio de Madrid y tal. Cuando llegué a la reunión estaba un representante del municipio y un representante de los sindicatos, aparte de los padres de la clase del niño, que seríamos unos 25 o algo así. Y ahí estuvieron, porque yo tampoco hablaba muy bien italiano en aquel momento, pero también estaba alucinada, discutimos el presupuesto de la clase. Es decir, el presupuesto que daba el ayuntamiento, el presupuesto de la escuela se discutía en un órgano donde, bueno, ahí elegimos unos representantes, pero ahí discutimos el presupuesto, es decir, el dinero que del total que se daba a aquella escuela municipal de un barrio de Florencia le correspondía a la clase, me acuerdo que era tercero de primaria, y discutimos también discutieron con el representante del ayuntamiento, que no había subido suficientemente en no sé qué follones, y se discutió después, presentaron las dos maestras que correspondían dos al grupo, la planificación tanto de actividades y tal, y ahí estuvimos 4 horas discutiendo. Yo eso jamás lo he hecho en la escuela de mis hijos en Madrid. Bien, hay una pregunta. Eso es cultura y participación. Y eso es, perdón, desde la base. Esto era antes de Berlusconi. También es cierto que no sabemos si lo habrá cambiado. En las primeras filas había alguien que deseaba preguntar. Sí. No sé quién. ¿Dónde sí, está? Buenas noches. Adelante. Sí. A ver, es una cuestión que a mí me preocupa. Es lo que estoy viendo concretamente aquí en nuestra zona. Veo que en los movimientos sociales, movilizaciones, manifestaciones, plataformas, etcétera, veo que participan en muy escaso número los jóvenes de 17 a 30 años, por ejemplo. Y no sé, creo yo que hay muchos problemas como para que ellos se movilicen por la situación que están, ¿no? Veo mucha más gente mayor. Por eso te pregunto, a ti que has estudiado la educación ciudadana en los jóvenes, ¿a qué lo achacas esta ausencia de ese margen de juventud en los movimientos? A ver, depende de en cuáles, cuidado. Lo que sí es cierto, por ejemplo, en las famosas mareas, y eso se ve muy bien en la televisión,
y claramente, por ejemplo, la marea blanca en Madrid, os cuento, bueno, el tema contra la privatización de los hospitales públicos y los centros de salud. Los jóvenes están poco presentes, salvo en momentos puntuales. Yo achaco a dos cosas. Por un lado, no generalizaría, cuidado. Los jóvenes desarrollan formas de lo que yo llamo, o otros llaman, parece un poco pedante, ciudadanía intermitente, es decir, se implican mucho de repente, mucho en determinadas movilizaciones, proyectos concretos. Por ejemplo, las movilizaciones antitaurinas o del partido animalista o a favor de los animales son mayoritariamente de gente muy joven. Se implican mucho, y de repente, después, una vez que han conseguido el objetivo o no el objetivo, por decirlo de alguna manera, se vuelven a su casa y pueden estar meses o años o una temporada sin hacer nada. Por otro lado, los jóvenes, y sobre todo los jóvenes, un trabajo que hicimos ya hace 2 años con lo que llamamos los sociólogos en plan eufemismo, jóvenes en situación de riesgo, que yo los llamaba cariñosamente nuestros pobres desgraciados, es decir, gente con fracaso escolar, barrios duros, familias desestructuradas y demás. Saben de alguna manera, sí tienen experiencias participativas, pero son muy conscientes de que las soluciones personales, que el tirar para adelante, que es su problema, porque realmente tiene una situación muy dura, es decir, la incorporación al mercado de trabajo, el paro, etcétera, etcétera, pasa por estrategias personales en donde tienen que ser muy competitivos y viven en esa contradicción. Es muy dramático de alguna manera, es decir, participan, están presentes en algunas cosas, están muy presentes, por ejemplo, en la protesta online a través de Internet, pero al mismo tiempo saben que o piensan que el hecho de llegar a tener, por otro lado, tiene otra cosa muy dura, y es que son conscientes y lo plantean, que no van a vivir como sus padres. Esto es una cosa muy generalizada, de pérdida de calidad de vida y de niveles de bienestar, y que tienen que buscarse la vida, y que en esa búsqueda de la vida es muy competitiva y además está muy marcada por la clase social de origen, y por eso en viejas formas, por ejemplo, de implicación, probablemente estén menos presentes. Creo, pero no. ¿Alguna otra pregunta? Permíteme, Javier, le voy a hacer una pregunta. Sobre este cambio que viene en breve, o que esperamos que sea en breve, ¿no será más arriesgado que si hubiese hecho hace 20 años? Por la unilateral que ha ido el capitalismo y las fuerzas políticas acumulando distancias, y puede ser más arriesgado ahora que hace 20 años. Ahora tenemos el problema, yo no soy economista, de una crisis económica brutal, que es casi una crisis del sistema, de donde yo no sé muy bien cómo vamos a salir. Yo sí creo, por ejemplo, que en cuanto a lo que podríamos llamar cosas muy limitadas, no grandes transformaciones, pero de una mayor calidad de nuestra vida pública o democrática, de una mayor profundización de derechos, de una mayor moralidad de la vida pública, efectivamente, si se hubiera cogido el toro por los cuernos, perdonad la expresión esta taurina, que yo no soy nada taurina, pero si se hubiera hecho esto, hace 20 años el resultado hubiera sido mejor. Y eso, pues posiblemente, por ejemplo, recordad que cuando se cuenta a alguien de fuera el follón que se montó aquí con la educación para la ciudadanía, nadie lo comprende. Es decir, intentárselo explicar a un amigo finlandés o estadounidense o mexicano, ¿no? La idea de, bueno, vamos a, de alguna manera, yo no estoy diciendo,
supongo que habrá aquí profesores o profesoras de primaria o de secundaria que hubiera que hacerlo una asignatura, que haya que hacerlo transversal, bueno, pero esta idea de que la escuela es un lugar de formación de ciudadanos y de ciudadanas, y que hay una serie de contenidos, ¿no? y de valores, pero también de contenidos puros y duros. Pero nadie quiso, nadie se atrevió. Después se dijeron cosas. Yo recuerdo cuando Pilar del Castillo era ministra, que era el primer gobierno de Aznar, yo creo, que hubo una propuesta en el seno de intelectuales del PP de que en la asignatura, no sé si lo recordaréis, de literatura, que ahora se llama en lengua española, me parece, en lengua castellana, se pidiera el carné de identidad, es decir, que se quitara del temario todos aquellos autores que no tuvieran pasaporte o carné de identidad español, es decir, nos quitábamos a Rubén Darío, nos quitábamos a García Márquez, nos quitábamos a Borges y tal, porque la literatura tenía que ser española. Si en vez de estar, bueno, afortunadamente alguien planteó, pero yo me acuerdo de haber leído esa, es decir, ¿qué es eso? Pedir el carné de identidad y no sé, hay aquí algún profesor o profesora de lengua que nos quitamos la mitad, el 40% de los últimos. Si en vez de esa serie de... Pero ese tipo de cosas, fíjate o fijaros, refleja un conflicto y una cuestión que debimos abordar hace muchos años, y que hay algunos ejemplos de intentos. Por ejemplo, hay un grupo de profesores y de historiadores y de gente de secundaria franceses y alemanes que están intentando crear una historia común, es decir, plantear incluso libros de texto y textos que expliquen la historia moderna y contemporánea de Europa, no sesgada y rota fundamentalmente por el conflicto franco-alemán, unas bases. Si alguien sensato hubiera hace 20 años planteado cosas como estas, una educación para la ciudadanía, unas bases mínimas de un nosotros común, algún héroe o heroína nacional en el cual podamos sentirnos orgullosos todos. Lo tenemos complicado, porque claro, los Reyes Católicos, bueno, después de la serie creo que ha cambiado la imagen, Para los Reyes Católicos es un poquito fuerte, ¿no? Pero estoy convencida, los estados, los países se inventan, en el buen sentido de la palabra, yo qué sé, Clara Campoamor, no sé, alguna figura edificante sobre la cual pudiéramos ponernos de acuerdo y que se presentara en nuestras escuelas, en nuestros institutos, como una figura cívica. Pero es que nuestra fiesta nacional, yo siempre me acuerdo de mi suegro, que era un aragonés estupendo, que al 12 de octubre lo llamaba la fiesta de la raza. Siempre, yo cada vez me acuerdo, digo, pobre don Ángel, durante muchos años se llamó la fiesta de la raza, claro. ¿Cómo no ha habido un pacto para inventémonos alguien, no sé, Unamuno, no sé, a mí me da igual, nos lo inventamos después, y lo convertimos en un día de símbolo y de unión ciudadana? Posiblemente si lo hubiéramos hecho hace 20 años no se nos hubiera sumado, que es lo que os quería contar, todos los nuevos problemas, el multiculturalismo, la inmigración, problemas, no en el sentido de, bueno, un mundo más complicado, nuevas formas de fundamentalismo y un discurso neoliberal brutal. Claro que lo tenemos más complicado, pero en algún momento habrá que ponerse, digo yo. ¿Alguna otra pregunta más? Termino con una cosa que es pedirte como que rices el rizo, pero lo has anunciado. En este deseo nuestro de participación, de influencia política,
queremos estar más presentes, pero queremos que nuestra voz y nuestra opinión cuente, qué nuevos espacios, qué nuevos nichos descubrís. A ver, lo que hay es una obviedad, lo que pasa es que es muy complicada, es el Internet, la web. Y eso, bueno, yo agradezco que nadie me haya preguntado sobre Podemos, porque últimamente es el gran tema, pero eso ha demostrado Podemos en términos de comunicación política que es extremadamente potente. Lo que pasa es que es un mundo muy complicado, que además es muy difícil de estudiar, porque claro, todo es tan inmediato. Esto es una reflexión, no sé si habrá aquí algún bibliotecario, bibliotecaria, archivero o archivera, el tema, por ejemplo, de los archivos, el tema de cómo se hará historia dentro de 100 años, cuando una parte importante de las cosas que ocurren en la web desaparecen muy rápidamente, como, bueno, toda esta reflexión, eso es clarísimo. Y eso genera muchos interrogantes, porque además también, a ver, hay nuevas formas de control, cuando a mí mis alumnos me dicen Internet es igual a democracia, digo, bueno, cuidado, y también a control, y a gran hermano, y a vigilancia, y a muchas cosas. Eso es clarísimo en el caso de los jóvenes. Después yo sí que creo que hay un evidente renacimiento de lo local, y de movimientos muy pequeñitos, muy locales, muy de revalorización, que no sé si es muy castellano de nuevo, de los ámbitos locales, de los barrios y de asociaciones de otros lugares desde donde hacer política. Después hay cosas muy raras, pero esto es para acabar contando alguna cosa que mi hijo diría que es una fricada, un friquismo. Los movimientos, por ejemplo, de consumo están planteando demandas, movimientos alternativos, y algunas de ellas extremadamente radicales. Por ejemplo, los veganos. Esto también para una tarde que tengáis libre, que si os interesa, en Internet o un ratillo, es decir, son espacios de extremada politización. A ver, que no siempre, no sé cómo decirlo de algunas formas, si entráis en algunas páginas de veganos o de vegetarianos muy radicales, es una especie de nuevo discurso fundamentalista religioso, pero también político, en donde se empiezan a plantear demandas. Yo creo que fundamentalmente eso. Y después hay otros riesgos también, y es para acabar, es decir, yo creo que nuevos espacios, nuevas formas de expresión de este deseo de expresar demandas, nuevos tipos de demandas, pero también hay otros fenómenos que se producen en nuestras ciudades y que hay menos espacios públicos para la vida en común. Hay una mercantilización de lo que es las calles y los lugares tradicionales de la vida de los espacios públicos, cada vez más controlados y vigilados, el tema de las videovigilancias, pero también de una cierta privatización de los espacios públicos, por ejemplo, de control, de acceso, o de estas políticas municipales que hacen que haya zonas en las cuales sea difícil no son normas municipales, sea difícil el reunirse o el sentarse. En Madrid hace ya muchos años, yo no sé si era alcalde Ruiz Gallardón, acabó con el banco tradicional. El banco tradicional en las plazas de Madrid era un banco de 3 personas, en donde tú te podías sentar con el amigo o la amiga. Ahora tenemos bancos individuales alrededor de las farolas, que hace que, sobre todo, yo siempre digo, pobre viejita va a acabar o viejitas con un lumbago espantoso, porque se ponen de lado las pobres para hablar con la amiga que está aquí.
pero pensad en esto de los bancos antimendigos, de los controles, de lugares en donde esas formas de apropiación de los espacios públicos se hacen cada vez más difíciles. Entonces yo creo que tenemos las dos cosas. Es la hora de terminar. Os recuerdo la cita próxima, el día 11 de febrero, Paco Porcar, Trabajo digno para una sociedad decente. También os recuerdo que tenéis en la puerta, si queréis, ese libro colectivo, Actores y demandas en España, y mi deseo de que agradezcamos este coloquio también con un aplauso. Gracias.